Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura en Hebreos. ¿Dónde están? Algunos de los muchachos, ¿alguien me puede ayudar con el pizarrón a ponérmelo donde debe de estar? Vamos a abrir ahí en Hebreos capítulo 2 y acá están mis marcadores. Sí, para que lo puedan ver los hermanos. Muy bien, Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Esta sección de la palabra de nuestro Señor en realidad me costó, hermanos, mucho trabajo de estudiar. Es muy conocido, esta sección es sumamente conocido, hasta los hermanos se lo saben de memoria, la mayoría. Pero hay un asunto. Su interpretación es una que deja mucho que desear. Yo abrí mis comentarios, hermanos, y vi una gran cantidad de diferentes interpretaciones. Un comentarista tiene ciertas interpretaciones de los versículos, otro tiene otras interpretaciones, varias posturas tocante a los versículos de Hebreos 2, 1 al 4. Tanto así que yo le dije a mi esposa que yo terminé más confundido y está sobrepensado. ¿Sí? Muchos comentaristas y pastores sobrepiensan estos versículos y es tan detallado que pierden como tal el punto principal de estos versículos. Entonces lo que voy a hacer es les voy a dar dos posturas, las dos posturas más comunes, y luego les voy a decir la interpretación correcta. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una oración. Pero antes de esto, déjenme decirles que lo último que vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 1, lo último que vimos fue una afirmación, recuerden, una afirmación de que Jesucristo es más grande o superior a los ángeles. Esto lo vimos la semana pasada y de hecho los primeros, ¿dónde está? Los últimos versículos que nosotros vimos tocante a esto son sumamente interesantes, muy conocidos. ¿Dónde está? Bueno, lo último que vimos es que a nuestro Señor Dios, perdón, me estoy confundiendo con Romanos, que vamos a ver Romanos en la tarde, entonces mi mente se me acaba de ir a Romanos capítulo 12. No, vimos sí la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y es un hecho. Él es hijo, Él es el principal, es el primogénito, e incluso los ángeles le sirven a Él. Entonces todo esto lo vimos la semana pasada, y el asunto de los ángeles sigue siendo parte del tema del capítulo 2, ¿ok? Entonces el asunto de los ángeles sigue siendo tema del capítulo 2. Entonces ya llegamos a la afirmación de que Cristo es superior que los ángeles. Esa idea continúa dentro del capítulo 2. Vamos ahora sí a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos en su casa de oración en esta mañana. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu que mora en el corazón de cada uno de sus hijos, que sea su Santo Espíritu que nos ilumine en esta mañana para aprender acerca de su palabra. Gracias, Señor, por ciertamente esa salvación tan grande que usted nos ha dado, la cual no merecemos, somos indignos de ella, pero usted, Señor, por pura voluntad, por pura misericordia, nos ha traído al conocimiento de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por esa salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a volver a leer los versículos 1 al 4 que estamos buscando. No, mira, pluma. Llévate esta, déjame esta. Ok. Uy, abajo. Ten, llévate. Ok, entonces estamos en versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ok, el primer problema que nosotros tenemos es una de las interpretaciones incorrectas. Es una interpretación mayormente arminiana. ¿Ok? ¿Quiénes son los arminianos? Bueno, los arminianos mayormente son todos aquellos que consideran, bueno, los arminianos pueden ser muchas cosas, pero son todos aquellos que consideran que la salvación se pierde. ¿Okay? Esta es una postura muy común, que la salvación se pierde. Entonces los arminianos, ok, ellos dicen que la salvación se pierde, ok, y esta es la primera postura, que es totalmente errada, y ellos consideran eso por una palabra aquí en esta sección, que es, dice el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces estas personas dicen, bueno, es que la palabra deslizar implica que pierdes tu salvación. Entonces yo tengo que estar bien con el Señor y portarme bien y realmente cuidar mi salvación con temor y temblor, dice. Y si yo guardo mi salvación con temor y temblor, entonces estoy atendiendo a mi salvación y no soy negligente a la salvación tan preciosa, porque si yo desatiendo mi salvación, entonces yo pierdo la salvación, deslizo, ahora ya soy inconverso. Esa postura es totalmente errada, ¿ok? Está mal. La gente que dice que pierdes la salvación, los arminianos, ¿ok?, mayormente ellos dicen, bueno, es que entonces si yo no me preocupo por la salvación, la pierdo. Esta es la primera postura, la postura arminiana. Obviamente esto es incorrecto. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Esto no tiene nada que ver con lo que ellos piensan que tiene que ver. Ok, vamos a ver la segunda postura. La segunda postura es la más usual dentro de las iglesias bautistas, ¿va? Esto es lo más aceptable dentro del cristianismo, y no nada más digo iglesias bautistas, el cristianismo en general. Dentro del cristianismo, esta segunda postura es la más usual. Ok, y realmente, bueno, aquí la palabra es que deslicemos. ¿Qué? ¿Cómo se escribe deslicemos? Con C, de casa. Deslicemos, ok. No sea que nos deslicemos, ok. Entonces eso es lo que dice ahí el versículo 1, esa es la palabra. Ahora, la segunda postura es la postura también errada, pero la más aceptada y la más común, es que esto habla a nosotros los cristianos, sí, a todos, y que esto implica que nosotros podemos desviarnos de la verdad, podemos caer y desviarnos de la verdad. Todo esto viene por la palabra principal. La idea es en inglés, si ustedes ven la palabra deslicemos en el inglés, la palabra es drift, ¿okay? Drift, que de ahí lo sacan. Últimamente la palabra drift es un término náutico. Es un término que tiene que ver con el mar y con andar así. Implica que estás divagando, ¿sí? Implica que estás divagando. Es decir, eres un cristiano, pero estás a la deriva, ¿sí? Estás a la deriva, no estás bien. Estás anclado, pero estás suelto, ¿ok? O sea, eres salvo, pero has caído. Eres salvo, pero has caído y has dejado las cosas que son de Dios, y por un tiempo te alejas, ¿okay? Pero si eres verdaderamente salvo, vas a regresar, ¿okay? Ahora, aunque bien es cierto
que un cristiano puede caer en pecado, sí, sí podemos caer en pecado. Y si yo soy verdaderamente salvo, si yo caigo en pecado y voy a la deriva, sí pasa, entonces yo puedo eventualmente, y por si soy verdaderamente salvo, si soy genuino, voy a regresar a Cristo. Estaba pensando, ¿ustedes conocen el himno ese de Fuente de la Vida Eterna? Ok, esa canción, ese himno la compuso un pastor, se llamaba Roberto Robinson. Ok, Roberto Robinson, ese pastor fue quien hizo ese himno, Fuente de la Vida Eterna. Resulta que el pastor eventualmente cayó en pecado y ya no fue pastor y todo lo perdió. Y fue un hombre miserable, Robinson, miserable, por años. Y él trató de llenar ese hueco con viajes, empezó a viajar, empezó a ir a diferentes partes a conocer, ¿va? Y cuando él estuvo en el mundo, ¿sí? Este pastor, que ya no era pastor, fue a un lugar y conoció a una señorita y empezó a hablar con la señorita, y la señorita le dijo, empezó ella a tararear la canción ella era cristiana, y empezó a Fuente de la Vida Eterna, y estaba ella cante y cante, y el ex pastor que había escrito la canción, ahí estaba a un lado de ella, y empieza a llorar. Y ella le dijo, ¿qué tienes? Y él dijo, es que yo escribí esa canción. Y eventualmente él regresó a Dios, ¿sí? Estaba a la deriva, pero nunca dejó el ancla, ¿okay? Toda la gente que usa esto, la palabra drift, para hablar de eso, no están viendo el griego y lo toman simplemente desde un punto de vista náutico. Y aunque sí es muy cierto que un cristiano que es genuino puede caer en pecado, va a regresar, porque verdaderamente es salvo, va a regresar. Pero de eso no está hablando aquí Hebreos, ¿okay? Pero la gente que toma esa palabra, ¿dónde quedaron mis lentes? Hermanos, no puedo leer nada. Ay, ok, vámonos rápidamente a Hebreos capítulo 6. Ok, los que usan la palabra drift sin ver el griego, que lo interpretan de esa manera, siempre van a Hebreos capítulo 6, porque ahí habla de el ancla. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. En otras palabras, muchas personas que ven nada más esta palabra y le dan el significado náutico únicamente, siempre se van aquí y dicen, ya ves el ancla. No perdemos la salvación, como dicen los arminianos. No lo pierdo porque estamos anclados. Y el ancla no se mueve. Cristo es el ancla. Y si yo estoy en Él y Él en mí, entonces Él no se mueve. Él es inmutable. Él es el ancla. Y yo estoy amarrado, encadenado a esa ancla. Entonces yo no pierdo la salvación, dicen ellos, porque estoy anclado. Estaré a la deriva porque hay una tormenta en mi vida o lo que sea, y mi vida está así, a la deriva, pero no me pierdo, como dicen los arminianos, porque estoy anclado. Okay. Otra vez, aunque esta idea y esta interpretación, bueno, esta idea es cierta, la interpretación es incorrecta. Okay. Otra vez, aunque sí, como cristiano puedo caer en pecado, si soy genuinamente creyente, yo voy a regresar a Él en algún punto, es cierto. Pero Hebreos 2, 1 al 4 no está hablando de eso. ¿Okay? Lo que Hebreos 2, 1 al 4 está hablando, que es la tercera interpretación, y es la que vamos a ver hoy, tiene todo que ver con una cuestión cultural, una cuestión que estaba sucediendo en aquellos tiempos. En primer lugar, recuerden, el libro de Hebreos es escrito a creyentes, hebreos, aquellos que eran judíos, que habían aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Aquellos, porque recuerden, la iglesia primitiva tenía una gran cantidad de judíos que habían creído.
Entonces el libro de Hebreos es escrito a esos hebreos que han sido salvos mayormente, que han tenido problemas, ¿okay? Entendiendo o haciendo una distinción entre el judaísmo y gracia, queriendo regresar al original de donde venían. Pero ahí les va. El escritor aquí, no es Pablo, iba a decir Pablo, pero no es Pablo. El escritor aquí de Hebreos, él dice la palabra en griego para rollar, ¿cómo es la palabra? Déjenme buscar la palabra simplemente. Para riomen, ok. La palabra en griego no es drift. Esta traducción en el inglés es incorrecto, ok. La palabra es para, no lo puedo escribir tan griego, para riomen, para riomen. La palabra para riomen significa desechar, no significa estar a la deriva. Esto está mal, en el inglés es incorrecto. No es estar a la deriva, sino es para riomen. ¿Qué significa para riomen? Para riomen significa desechar algo, rechazarlo, un cambio completo de lo que creías anteriormente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa el griego original. No tiene nada que ver con el cristiano que cae y que regresa a Cristo. No, tiene que ver con una persona que ha desechado o se ha desentendido totalmente de la doctrina de Cristo, de lo que han aprendido. ¿Ok? Les voy a explicar qué tiene esto que ver. Los judíos que habían creído en Cristo estaban sufriendo gran persecución, mucha persecución. Estaban teniendo persecución por otros judíos, no solamente del gobierno, sino de los amigos y familiares judíos que ellos habían tenido. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues estaban ellos regresando al judaísmo, estaban abandonando la verdad de lo que habían aprendido para regresar a las doctrinas judaicas por cuestión de presión, por cuestión de persecución. Entonces ellos estaban para riomen, desechando lo que habían escuchado para regresar a lo que tenían antes. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces no tiene nada que ver con el cristiano que cae en pecado y que está a la deriva y que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con perder la salvación, no. Tiene que ver con personas que estaban siendo perseguidas y ellos abandonaron la verdad que habían escuchado para retornar otra vez al judaísmo. Porque era más fácil vivir bajo el judaísmo que tener la persecución de ser cristiano. Entonces la interpretación correcta es una cuestión cultural, no es tanto una cuestión de otra cosa. Ellos estaban siendo perseguidos y estaban regresando a lo que conocían. ¿Okay? Ahora vamos a ver. A partir del versículo 2, entonces aquí el problema de interpretación tiene que ver con la palabra deslicemos o pararriomen y la falta de entendimiento de ello. ¿Por qué? Porque simplemente utilizan las palabras castellanizadas que tenemos o americanizadas que tenemos, en vez de ir a la original y ver realmente lo que esto significa. ¿Okay? Vamos entonces a ver el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ok, ahora, esto está regresando a lo que los judíos tenían como principal. ¿Ok? Ahí les va. Para los judíos, el trabajo de los ángeles era sumamente importante. Para los judíos el trabajo angelical era de mucha importancia,
porque fue por medio de ellos que se recibió la ley. Cualquier mensaje que había de Dios para con Israel era transmitido por medio de ángeles. Vamos a ver unos versículos. Permítanme un momento, donde estoy aquí en mis notas. Ok. Primero vamos a Gálatas capítulo 3 y versículo 19. En Gálatas 3:19 nosotros leemos que en efecto fueron por los ángeles. ¿Okay? 3:19. Entonces, esto es lo que reciben los judíos por medio de ángeles. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, todo lo relacionado con Israel era traído por medio de ángeles. Para Israel, los ángeles y el mensaje que ellos traían era de suma importancia. ¿Okay? Vamos a ver otro versículo. Vamos rápidamente a Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 53. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, hablando a los israelitas, ¿sí? Entonces todo lo que tenía que ver con Israel, lo que era dado a ellos por cuestión religiosa, fue traído por mensaje de ángeles. ¿Ok? Entonces, si regresamos aquí a nuestra lectura de Hebreos capítulo 2, entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley, está hablando de los requisitos, está hablando de los rituales del Antiguo Testamento, ¿ok? Hablando a los judíos. Si ustedes recibieron esto por medio de ángeles, y recuerden lo que acabamos de ver la semana pasada, Cristo es superior a los ángeles. Entonces está diciendo, ok, ustedes hebreos recibieron la ley por medio de los ángeles, sus rituales por medio de los ángeles, toda su religión realmente lo recibieron por mensaje angelical. Y si Cristo es mayor a los ángeles, entonces obviamente el mensaje de Cristo es mayor y más importante que el mensaje dado por los ángeles. Si Cristo es superior a los ángeles, entonces también lo es su mensaje. Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ahí en el versículo estamos viendo que había una retribución, ¿okay? Una retribución en el Antiguo Testamento. Si tú no guardabas la ley, si tú no guardabas la palabra escrita, podían matarte, te ponían bajo juicio, te lapidaban, ¿verdad? Te aventaban piedras hasta que te morías. ¿Por qué? Porque no estabas acatando al mensaje que los ángeles habían traído. Y si Cristo es mayor que los ángeles y Él nos ha dado un mensaje mayor que la ley y mayor a todos los rituales del Antiguo Testamento y mayor a todo eso, entonces ¿cómo vamos a escapar eso? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Si nosotros rechazamos una verdad que es superior a la verdad angelical que se trajo. Cristo Jesús traía un mensaje del Evangelio, de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión, el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje que Cristo Jesús trajo. Y lo oímos primeramente por Él. Observen lo que dice. Bueno, pero antes de eso, fíjense, me estoy pasando un versículo. Bueno, ahí el versículo 2, había algo que yo quería comentarles en cuestión a...
a la retribución. ¿Okay? Si nosotros observamos el versículo 2 hablando de retribución, hay una palabra muy interesante en griego que es mitapodosia, ¿okay? Retribución, mitapodosia. Okay. En griego, retribución es mitrapodosia. ¿Ok? Mitrapodosia. ¿Qué significa mitrapodosia? No nada más es un simple castigo, un castigo X. A eso no se refiere con mitrapodosia. O sea que si tú rompías la ley, entonces era mitrapodosia. Eras puesto en retribución. Mitrapodosia realmente significa sanación o purificación. ¿Va? En otras palabras, cuando un hebreo en el Antiguo Testamento o un judío en el Antiguo Testamento quebrantaba la ley del mensaje que Dios dio por medio de sus ángeles, ellos eran lapidados, eran todo para purificación, para sanación. ¿Sanación de quién? Pues sanación de Israel, la purificación de Israel. Muy parecido a lo que nosotros en la actualidad tenemos en la disciplina eclesiástica. Cuando un hermano cae en pecado, ¿verdad? Y ya es un pecado público y debe de traerse delante de la congregación, hay una disciplina eclesiástica. No es para destruir y humillar al hermano, porque muchos piensan en la palabra disciplina como una cuestión negativa, pero realmente la palabra disciplina dentro de la iglesia es una cuestión positiva, porque la disciplina dentro de la iglesia es mitrapodosia, es decir, para la purificación de la iglesia. ¿Okay? Entonces, hoy, pues nosotros no matamos a nuestros hermanos, no los lapidamos cuando ellos caen en pecado, como lo hacían en ese tiempo. Pero eso no significa que nuestra transgresión sea menor a la transgresión de ellos. De hecho, nuestra transgresión es mayor porque hemos recibido mejor y superior mensaje. Al que se le da mucho, mucho se le exige. Si ellos en el Antiguo Testamento eran lapidados, muertos, cuando ellos transgredían para purificación del pueblo judío, híjole, es por pura gracia de Dios que hoy no nos andamos lapidando, pero Dios sí exige a la iglesia que cuando un hermano cae en Cristo, que debemos traerlo ante la congregación también por mitrapodosia, purificación de la iglesia. Ahora sí. Entonces, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Entonces, a nosotros no nos fue anunciado por parte de ángeles. A nosotros se nos dio un mensaje directo por la persona de Jesucristo mismo, Dios mismo. La gracia fue un mensaje, el evangelio un mensaje directo por la persona de Jesucristo. Él nos lo anunció primeramente. Y fue confirmada por los que oyeron. Esto también es interesante. Esa segunda parte que dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Eso es interesante. Tiene que ver con, si ustedes recuerdan, muchas personas piensan que fue Pablo el autor del libro de Hebreos. Nosotros no creemos que fue Pablo el autor del libro de Hebreos y tenemos muchas razones por las cuales lo creemos así. Ya hemos explicado varios de eso cuando iniciamos el libro de Hebreos. ¿Okay? Pero este es un punto que demuestra que no fue Pablo. Dice que nos fue anunciado, es decir, que quien haya escrito el libro de Hebreos no fue cristiano de primera generación, porque a él también se le dijo por otros. Es decir, que él no fue un testigo ocular de los hechos de Cristo Jesús.
A Él se le dio por testimonio de otros el Evangelio. Primero por Cristo Jesús y luego nos, como dice el versículo 3. Nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, que Él no oyó. Él no estuvo ahí. Se lo contaron. El Espíritu Santo movió el corazón de este autor, de este escritor de Hebreos, y Él fue salvo. Pero no fue por ángeles. Lo escuchó primeramente de Jesucristo, igual que nosotros, quien es superior a los ángeles. Y su mensaje superior al de los ángeles. Entonces, no solamente fue dicha primeramente por Cristo y confirmado por los que venían después, sino Dios mismo lo ratificó, testificando Dios juntamente con ellos. Dios Padre entonces acepta el testimonio de Dios Hijo y Dios Padre acepta el testimonio de aquellos que oyeron y Dios Padre lo ratifica. Dice, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Cómo sabemos que Dios Padre lo ratifica? Pues con señales y prodigios. Ahora recuerden, no estamos hablando de que hoy en la actualidad tú puedes imponer las manos y te revuelcas y ya eres sano. No estamos hablando de eso. Eso ya terminó. Pero en el tiempo en que el libro de los Hebreos fue escrito y algunos años antes, la Biblia no estaba completa. El Nuevo Testamento todavía no había sido completado. Entonces, para demostrar que el evangelio que ellos traían venía de Dios, Dios les permitió a ellos tener señales y prodigios y milagros para demostrar la veracidad del mensaje que ellos traían. Por lo tanto, Dios lo ratificó. Cristo lo dijo, hubo testigos y ellos dieron testimonio, y Dios Padre también ratifica y dice, yo estoy de acuerdo y lo compruebo porque les doy milagros y prodigios. Ahora, continuamos, dice, y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, podemos hablar mucho acerca de los dones dados por el Espíritu para la edificación de la grey. Estos milagros, estos señales y posterior a eso el trabajo de la utilización de los dones para la edificación de la grey. Esto es traído por el Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Dios. Ahora, no estamos hablando simplemente de dones, el repartimiento de dones, como dice 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14. No lo vamos a leer porque son todos estos son los 3 capítulos completos que hablan acerca del repartimiento de los dones y los diferentes tipos de dones que existen, que Dios ha otorgado a los miembros de la iglesia. Es mucho más que eso. No voy a hablar realmente de la utilización de nuestros dones en este momento, pero esos dones son hechos para la edificación de la grey. Son dados por el Espíritu Santo para que la iglesia crezca. Ahora tenemos que entender una cuestión en cuestión al uso de los dones. El uso de los dones que valen la pena son aquellos que son hechos por medio de la intervención del mismo Espíritu Santo. Es decir, no son tus dones, son los dones de Él, y Él los usa dentro de su iglesia cuando a Él bien le plazca. En otras palabras, no eres tú quien usa tus dones, es Él. Son sus dones y Él los usa conforme a su voluntad. Y no hacemos menos ningún don. Ningún don es mayor que otro. De hecho, esto es lo que vamos a ver precisamente en Romanos capítulo 12,
el día de hoy, por la tarde. Por eso no quiero hablar mucho de dones hoy, porque voy a hablar bastante de dones en la tarde. Pero vamos rápidamente a Romanos capítulo 12 para verlo rápidamente, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver por la tarde. Entonces nuevamente me estoy adelantando un poquito, pero es importante. Romanos capítulo 12. Aquí en Romanos capítulo 12, Pablo habla acerca de los dones dados o conferidos a la iglesia como deberes, como podemos ver aquí, como los deberes de los cristianos. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis eso ya lo vimos a partir del versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en la tarde. Todos estos dones, ninguno es más importante que el otro. Como ningún miembro del cuerpo de nosotros es más importante. Tu dedo meñique no es más importante que tu mano no es tan importante como tu pie no es más importante que tu codo, tus ojos no son tan importantes como el cerebro. No, todo tiene su lugar y todo tiene importancia dentro de nuestra biología física. Igual, dentro de lo que es la biología de la iglesia, ningún don es menos que otro. El problema es cuando usamos esos dones de forma errada. Y sí puedes utilizar los dones que Dios te ha dado de manera equivocada. De hecho, hay muchos que no utilizan sus dones por cuestión de actitud de orgullo. Porque muchos se paran el cuello. Porque tienen un entendimiento que tienen ciertos dones y se levantan el cuello. Y se dan más importancia de la que deberían de tener. Eso es cuestión de orgullo. Y luego está el opuesto. Está el cristiano que tiene dones y no los quiere usar porque se siente inferior. Que dice, ay no, es que yo no puedo yo tocar el piano en la iglesia porque es que no soy tan bueno y uno piensa, mira el hermano bien humilde. Eso no es humildad, eso también es una cuestión de orgullo. Porque en cierta forma estás diciendo que el don que Dios te dio es insuficiente para ser usado por la iglesia. Y si yo me equivoco, entonces a ti te duele en tu orgullo. Entonces en cuestión a nuestros dones, sentirse muy levantado está mal, es orgullo. Y el contrario, si te piensas que eres humilde y que no soy suficientemente bueno, también es una cuestión de orgullo. Y estás diciendo que el don de Dios es ineficiente. ¿Saben cuál es el problema con eso? Bueno, no me voy a meter en esos rollos porque quiero hablar de eso la tarde. Entonces no me voy a adelantar. Pero el punto es, el mensaje de Dios es superior al mensaje que los ángeles trajeron. Entonces, si hubo castigo para purificación de Israel a la hora de la transgresión de esas leyes, ¿cuánto más no nos exigirá a nosotros nuestro Señor Dios? Puesto que el mensaje que trajo Jesucristo es superior al mensaje angelical que trajo a Israel. Y por pura gracia y misericordia es que Dios no nos lapida y nos mata. Pero existe, sí, en efecto, la disciplina eclesiástica.
la cual tiene el mismo efecto. No por cuestión de castigo, sino por cuestión de purificación. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo y la persona de Cristo es superior al mensaje de los ángeles y superior a los ángeles mismos. Mi deseo, hermanos, en esta mañana realmente es que no deslicen, ya lo borré, pero que no se deslicen, es decir, que no regresen a lo que tenían antes, como los judíos que estaban buscando regresar al judaísmo por cuestión de persecución. ¿Saben qué significa eso? Que nunca fueron salvos. Eso es lo que significa. Si tú te regresas a donde estabas antes de recibir el mensaje de Cristo, nunca fuiste salvo. Porque una persona que verdaderamente es genuina se va a quedar con la verdad. No va a regresar. Si tú regresas al judaísmo, regresas de donde vienes, nunca entendiste el mensaje superior. Te quedaste con el mensaje inferior. Un cristiano genuino nunca va a mirar atrás. De hecho, hay un himno, un corito que habla de eso. Que nunca voy a voltear hacia atrás. Ya no miraré hacia atrás. De eso está hablando. No es un deslice, no es un cristiano carnal que regresa. No. Trata de cristianos que pues por cuestión de persecución o miedo o cobardía olvidan que el mensaje de Cristo es superior y se quedan con lo viejo por cobardes, porque no son genuinos, nunca lo fueron. Esa es la interpretación correcta de estos versículos. No perdemos la salvación. Tiene que ver con el retroceso para aquellos que nunca fueron salvos. Si usted se mantiene en la fe, tiene una certeza de la salvación, de la gracia. Usted es genuino en cuestión a su creencia en Cristo Jesús. No vas a regresar atrás. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos en tu casa de oración, Señor. Permítenos, Señor, haber entendido esto y que no tiene que ver con la pérdida de la salvación, sino que tiene que ver con la purificación de la verdadera iglesia que se mantiene fiel, que no regresa, que no mira atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, ya se quedó ahí. Y yo miro hacia Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que verdaderamente son hermanos, aquellos que son genuinos y que después de haber entendido el mensaje superior que Cristo Jesús trajo y que es superior sobre lo que los ángeles trajeron a Israel. Gracias, Señor, te doy por estos hermanos que han llegado a este entendimiento y conocimiento y que en efecto no vuelven atrás. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y por esa salvación permanente y eterna, la cual no perdemos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén.